Saludos, estamos siguiendo información masónica sobre Miguel Hidalgo, quien nunca fue masón, no hay pruebas de ello, y esto en ocasión de que se acerca la fecha del 30 de julio como la fecha de su fusilamiento en 1811. La información es muy simple, muy sencilla. No hay ninguna información de Miguel Hidalgo masón, ninguna. Nadie la ha tenido nunca. Y cuando él fue fusilado en 1811, estaban vigentes dos encíclicas, una de 1738 y otra de 1753. Toda esa información está aquí en mi libro, La masonería en la presidencia de México, y esas encíclicas estaban vigentes al momento del fusilamiento y eran encíclicas antimasónicas. Y siendo él sacerdote católico, se la debieron haber aplicado si sus jueces y fiscales hubiesen encontrado algo de masonería en la persona de Miguel Hidalgo. No lo encontraron, por eso no le aplicaron la encíclica, las encíclicas vigentes. Eso es algo obvio que cae por su propio peso. Quienes quieren seguir creyendo que Hidalgo fue masón van a decir, ya lo he escuchado, me lo han dicho, bueno, es que como era masón y eso era secreto, los fiscales no supieron nunca, ni los jueces supieron nunca que Hidalgo era masón. Pero desde luego eso es seguir creyendo algo que no tiene sustento. De las personas que han empujado la idea durante los cientos años que Miguel Hidalgo fue fusilado y que en el siglo XX la empujaron con mucha enjundia, pero con poco tino por falta de pruebas, tanto documentales como testimoniales. De ninguna de las dos presentó fue este masón, Ramón Martínez Saldúa, grado 33, gran inspector general de la orden. La fotografía es, en cuanto al crédito, de las propias ediciones de su libro Historia de la Masonería en Hispanoamérica. Ramón Martínez Saldúa era un colombiano, nació en Bogotá, aspiró a crear un libro con la historia de la masonería en toda Latinoamérica. Una empresa bastante ambiciosa, publicó los libros. Han sido libros muy exitosos, pero que contienen cosas inexactas y otras falsas. Incluso el propio Ramón Martínez Saldúa llegó a contradecirse corrigiendo sus libros porque se excedió hablando de cosas inexistentes. Y las pruebas existen. Este canal no está dedicado a descalificar ni a decir cosas sin elementos. Ramón Martínez Saldúa escribió que Miguel Hidalgo, Allende, Morelos fueron masones y no aportó ninguna prueba. Dijo incluso esta otra falsedad de que la logia a la que perteneció Miguel Hidalgo fue la logia de Arquitectura Moral. ¿De dónde sacó ese dato? Algunos masones con los que yo me encuentro y profanos, en menor grado, dicen que del libro de José María Mateos, Historia de la Masonería en México. Pues eso es falso, porque ahí no dice nada. No dice nada de una logia llamada Arquitectura Moral, no dice eso. Pero a pesar de que no lo dice, Ramón Martínez Saldúa habla de esa logia de Arquitectura Moral sin ningún tipo de fundamento. Pero dijo más, que es el exceso al que me estoy refiriendo. Dijo en su libro, el insurgente Miguel Hidalgo fue masón de la logia Arquitectura Moral, misma logia Arquitectura Moral a la que pertenecieron Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Antonio López de Santa Anna. Lo dice en la página 59 de la tercera edición. Esta es la tercera. Aquí lo dice, tercera edición. No pudo sostener su dicho. Le preocupó, supongo yo que le preocupó haber afirmado una cosa de ese tamaño, y en la cuarta edición lo borró. Aquí está la cuarta edición. Y eso es lo que estoy mostrando aquí. Pero este no es, este es el otro libro, que es La Masonería, también de él, que es La Masonería, no es este otro. La cuarta edición, ahí lo borró. Esta es la cuarta.
también de Costamic. Aquí dice, miren, cuarta edición. Ahí dice la cuarta edición. Y entonces, en la tercera lo puso y en la cuarta lo borró. Porque era un exceso. El masón tradicional, arrastrado, llevado por la rutina, de ninguna manera se va a ocupar de estar contrastando ediciones para saber, me vuelvo a equivocar, este no es este. Para contrastar, comparar las ediciones de lo que escribió Ramón Martínez Aldúa. No lo va a hacer, no lo hace, porque principalmente el masón tradicional lo que quiere es creer. Y aquí tengo las imágenes, las estoy ocultando de momento, pero aquí lo voy a poner. Mira, aquí está arriba la tercera y abajo está la cuarta edición de la historia de la masonería en Hispanoamérica de Ramón Martínez Aldúa. Tercera y cuarta, ambas de Costamic. Y como ya dije, en la imagen que estoy poniendo aquí a la izquierda está tomada, para dar el crédito, a partir de la solapa de la tercera. La solapa de la tercera, porque la cuarta no tiene solapa, la cuarta no tiene solapa, pero sí tiene esta otra, que entiendo yo, al no aclararse, que es esta también, de Ramón Martínez Aldúa. Está un poquito más pequeña, más borrosilla, pero lo que importa aquí es señalar que este inmigrante masón colombiano, nacido en Bogotá, llegó a México, ingresó a la masonería, ascendió en los grados y tuvo a bien escribir estos libros. Aquí tengo otro y allá a mis espaldas tengo algún otro. Este es que es la masonería de Ramón Martínez Aldúa. Se titula Pasado, Presente y Futuro de la Masonería en México y el Mundo. Así de ambicioso el plan. Es decir, pasado, presente y futuro de la masonería en México y en el mundo. O sea, todo el mundo mundial. Como que el marco de trabajo es muy ambicioso. Qué bueno es ser ambicioso, o sea, ponerse metas altas. Pero pues por supuesto que no hay manera de lograrlo, o sea, no es tan fácil lograr cosas como esto que pretende el subtítulo. Y regreso a lo que estamos tratando. ¿Qué datos hay de que Hidalgo fue masón? No hay ninguno, ni de Morelos, ni de Allende. Creo que eso poco a poco está quedando ya en el pasado. Esa es una idea que tengo, la de que está empezando a quedar en el pasado, en virtud de la falta de elementos. No hay ningún tipo de información, nunca ha habido y nadie ha tenido nada. Hay quienes dicen que esperan a secas documentos. Yo digo que también hay que esperar testimonios. Es decir, no nos pongamos en el plan exigente de encontrar el acta de iniciación de Hidalgo. Vamos a encontrar testimonios, vamos a buscar testimonios. Testimonio ya no es documento escrito, es la voz de alguien que dijo yo estuve allí. ¿Quién pudo haber sido? A ver, que estuvo allí y que nunca lo dijo, porque pues, no fue cierto. Allende, Miguel Domínguez, Guillermo Prieto, aunque él nació muchísimo, no muchísimo, pero sí mucho tiempo después del fusilamiento, vivió Guillermo Prieto a la vuelta de la casa de las Ratas 4, a la vuelta, a 100 metros, a 8 casas, 5 casas. Y escribió de todo Guillermo Prieto. ¿Por qué Guillermo Prieto no escribió nada de eso? Pues porque no existió. ¿Por qué no se le aplicó a Miguel Hidalgo en 1811 las dos encíclicas de 1738 y 1751 vigentes cuando se le fusiló, que condenaba todo tipo de masonería y de masones? Si la Inquisición hubiese tenido un solo punto, una sola hebra, un solo gramo, miligramo de sustento para acusarlo de masón, allí lo hubiesen acusado en el juicio de 1811 que acabó en su fusilamiento el 30 de julio de ese año. ¿Por qué no lo hicieron? Pues porque no había nada. Y vuelvo a decir que reconozco que muchos masones van a decir o dicen es que era tan secreto que era masón que nadie lo sabía. Imposible es que se le escapara cosas así a la Inquisición, que era una autoridad eclesiástica, ni a la autoridad militar, ni a la autoridad civil, que en aquellos años se mezclaban mucho y a veces acababa un arzobispo siendo el jefe
estado de la Nueva España en lo que llegaba un rey. Las cosas se revolvían y la iglesia podía tener, y de hecho tenía, facultades para llamar al gobierno a que metiera orden en sus filas, por ejemplo, que no pagaba el diezmo. Eso lo hacía el gobierno a favor de la iglesia. Eso se llamaba la coacción civil para el pago del diezmo. Entonces se revolvían los temas, las cosas, las esferas que Benito Juárez separó en la guerra de reforma, con las leyes de reforma. Y con esto quiero decir que estaban tan mezcladas las esferas que cualquiera de ellas, la civil, la militar o la eclesiástica, hubiese sabido algo de masonería, en Hidalgo inmediatamente se le hubiesen dejado caer, pero por completo. Pero de las 53 acusaciones que se le hicieron a Hidalgo en 1811, más la excomunión en 1810, ninguna lo acusa de masón. Solamente la pura buena fe, el gusto, el deseo de ver a Hidalgo en las filas es que se afirma que fue masón cuando no lo fue. Un ejemplo preocupante que no debió ocurrir fue el de estos trabajos. Estos trabajos de Ramón Martínez Saldúa son importantes por muchos conceptos. Y todo trabajo que se esfuerza en hacer historia de la masonería, como de otras áreas del conocimiento humano. Lo que no es aceptable son esos párrafos en el que Ramón Martínez Saldúa escribió: Hidalgo fue masón de la Logia de Arquitectura Moral, y al mismo tiempo fueron Guerrero, Victoria y Santa Ana, masón de la Logia de Arquitectura Moral. Ya dije, lo escribió aquí en la tercera y lo borró aquí en la cuarta. Lo borró, están contrastadas las versiones, las he revisado con lápiz. Aquí está la anotación en la cuarta, donde ya ese párrafo no aparece en la página 30 de la cuarta, ya no aparece. Dice, nada más están iniciados en Arquitectura Moral, Hidalgo. O sea, con Hidalgo se sostiene, pero borra lo de Santana y lo de los otros, porque no tiene pies de cabeza. Y luego dice aquí, se molesta, se enoja y lanza por ahí algún adjetivo duro, de plano insulto. Dice, a Luis Salsi Rodríguez, otro autor, le asaltó la duda de la autenticidad de la iniciación masónica de Hidalgo, porque Luis Salsi Rodríguez, un autor que escribió en 1950 su obra en 2 tomos, dijo, no hay nada de Hidalgo masón. Entonces a Martínez Saldúa se le molestó. A Ramón Martínez Saldúa le molestó que Luis Salsi Rodríguez dijera que de Hidalgo no había nada en masonería. Y dice aquí, en la cuarta edición, a Sal se le parece bien que haya duda de que Hidalgo fue masón. En cambio afirma que el mercenario, el mercenario Santa Ana fue iniciado, eso dice Martínez Saldúa, pero nunca se enteró, creo yo, que Santa Ana sí fue iniciado en la masonería y que llegó al grado 32. Y él dice, ¿cómo puede ser? Hidalgo no y Santa Ana sí, pues así están los hechos. Y Ramón Martínez Saldúa no lo aceptó. ¿Dónde pudo haberse enterado? En una lectura cuidadosa de José María Mateos, quien dice allí, en su obra de 1884, 80 años antes que escribiera Ramón Martínez Saldúa, 90 años, ahí debió enterarse. Santana sí fue masón, Hidalgo no. Y eso de mercenario Santana, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué lo planta Ramón Martínez Saldúa? ¿Qué tiene que ver eso de mercenario? Creo que los investigadores de estos temas andamos averiguando quién fue masón, no quién fue mercenario. En mi libro, La masonería en la presidencia de México, Ramón Martínez Saldúa está citado brevemente, 3 renglones, porque no alcanza para más, en la página 451. Invito a que lo lean. Se encuentra en Mercado Libre. Por ahora les agradezco la oportunidad de platicar, de hacerles saber quiénes han dicho que Hidalgo fue masón sin sustento, cómo han puesto cosas en las nuevas ediciones y las han borrado en las siguientes por lo excesivo de las afirmaciones. Lean mi libro, se encuentra en Mercado Libre, todos los presidentes que han tenido relación con la masonería, no todos, y personajes que no fueron presidentes, ni siquiera gobernantes como Miguel Hidalgo, Allende, Morelos, etcétera, por la importancia que tienen para la historia de México. Gracias, nos vemos hasta la próxima.